El título del mensaje de hoy se llama De maldición a bendición. ¿Por qué el cristiano es bendito? ¿Por qué el cristiano se jacta de tener grandes bendiciones? Si nosotros no sabemos la razón por la cual somos benditos, poco a poco vamos a estar alejándonos de la esencia de la obra redentora de Cristo. Y vamos a comenzar a mirar otras cosas. Mi mérito, vamos a ver los méritos de mi conocimiento, y así nos vamos a ir alejando de lo que en verdad nos ha hecho de bendición. Todo el mundo quiere ser bendecido, y por eso muchos se vuelven religiosos, muchos buscan un camino espiritual, pero muy pocos quieren escuchar la voz de Dios y abrir su corazón a sus palabras y rendir su vida. Por eso el día de hoy vamos a ver cuál es la obra que el Señor Jesucristo hizo para que yo pudiese pasar de maldición a bendición. Como punto 1 vamos a ver acerca del hombre natural, vamos a ver acerca de la vergüenza y la maldición del hombre natural. Deuteronomio 21, el versículo 22, es lo primero que vamos a tocar, nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero. Entonces esa es la primera parte, ¿no es cierto? Cuando leemos Deuteronomio, el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, vamos a notar algo, que Dios da la pena máxima a aquellos grandes pecadores, ¿no? Ante grandes ofensas, considera pues dignos de muerte, y hemos visto en los casos de homicidio, ¿no? Una vida quita otra vida, en los casos de adulterio, por ejemplo, se les apedreaba. Cuando se cometía blasfemia contra Dios, también cuando el hijo era contumaz y rebelde y no admitía arrepentimiento alguno, entonces ya no tenía más solución. Y así, hay varios casos, ¿no? He mencionado algunos que ya hemos visto en Deuteronomio, en las predicaciones. Hermanos, y han existido varias maneras de ejecución, sobre todo en la sociedad judía. Los judíos condenaban a muerte por apedreamiento, lo quemaban también, quemaban a los condenados, los mataban a espada y también los colgaban. Y en este caso vamos a ver acerca de la condenación por horca, que es a lo que se refiere: lo colgaréis en un madero. Entonces se refiere a la horca, ¿no? La ejecución por la horca es algo que también se practicó desde hace mucho tiempo. Eso los filisteos lo hacían, los persas, los asirios y otros pueblos también. Pero cuando era un tema de ahorcamiento, era un ejecutamiento especial. En el pensamiento de Israel incluso era mejor morir que morir y ser colgado. Este tipo de ejecución se le daba a las personas que habían cometido los crímenes más atroces, al crimen más pecaminoso, a las personas ya que no tienen remedio alguno. ¿Para qué? Con el fin de que todos teman al Señor, para que todos tomen en serio sus mandamientos y que vean cuál es el destino de aquel que es transgresor de su santa ley. Y al leer Deuteronomio 21 decimos: qué fuertes son esta ley y estas condenas. Pero ¿qué tiene que ver esta ley que se dio en esa sociedad israelita en hace mucho tiempo conmigo ahora? Porque que yo sepa, yo no he cometido un crimen digno de muerte, como dice el texto. Yo no he hecho cosas horrendas, yo no soy un criminal. Hermanos, puede que no hayamos cometido crímenes atroces, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, su ley nos dice que si somos transgresores en algún punto de sus mandatos, también somos culpables de haber transgredido toda su ley.
Esto está en Santiago 2:10, si desean buscarlo después. Dios, hermanos, no es ajeno, no es desconocido, no ha sido ajeno al mundo antiguo, ni tampoco a sus pecados, ni tampoco es ajeno a la situación y a la conducta pecaminosa de las personas en la actualidad. Claro que no. Dios no es que cambió en el Antiguo Testamento, era muy cruel, era muy duro. Dios ahora en el Nuevo Testamento ha cambiado, se volvió un Dios bueno, un Dios permisible. No, sigue siendo el mismo justo y santo Dios. Nuestra perspectiva caída puede hacernos pensar eso incorrectamente. Pero estábamos diciendo de que Dios no es ajeno ni a la gente ni a los pecados, ni antes ni ahora, por lo cual Dios desde un principio se reveló al hombre natural, de una manera natural y también de una manera especial. Eso podemos verlo después en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, acerca de las Sagradas Escrituras. Hay una revelación natural y hay una revelación especial, ¿de acuerdo? Y ahora que pues estamos enero, ya mediados de enero, quincena, hemos comenzado un nuevo año y muchos han logrado sus metas en el 2022, han superado crisis, otros han recibido ascensos, han terminado sus estudios satisfactoriamente, se sienten realizados y quieren disfrutar de sus esfuerzos. O incluso de los ascensos o del salario que ellos han trabajado durante un año, dicen porque me lo merezco, voy a disfrutarlo. Muchos dicen, no, ahora sí voy a disfrutar porque me lo merezco, porque soy digno. Pero hermanos, hay una gran verdad. Si hay algo bueno que el hombre ha recibido, tanto varón como mujer, creyente o incrédulo, que haya recibido algo bueno en esta vida, lo ha recibido siendo indigno, porque todo lo bueno y todo lo benigno viene de Dios. A esto lo llamamos la gracia de Dios. El cristiano, hermanos, a diferencia pues de una persona inconversa, el cristiano conoce, sabe por la revelación de la palabra de que en nada él es digno y que no merece absolutamente ninguna de sus bendiciones. No somos dignos de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero sí somos dignos de algo y nos lo merecemos. Somos dignos de muerte. Romanos 3:23. Estamos separados de Dios. La muerte, hermanos, está expresada en el alejamiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. La vida del hombre, sin experimentar el amor de Dios, es una muerte en vida. Es algo muy triste. El hecho de que un hombre fuese colgado y que quedara suspendido, colgado en un árbol o en un lugar prominente, en un lugar donde toda la comunidad pueda verlo, por causa de sus transgresiones, y que sea colgado, y ustedes saben que cuando después de muerto se le cuelga para que se exhiba su pecado, ¿no? Que es muy malo, que ha sido muy malo. Este cuerpo queda suspendido, ¿no es cierto? Queda suspendido entre el cielo y la tierra. No pisa la tierra ni tampoco sube al cielo, ¿no? Entonces está como suspendido. Hermanos, la pena capital de quedar colgado era un símbolo de abandono total. Era la expresión de que esa persona ha sido completamente abandonada. No hay lugar a la cual esa persona pertenece. ¿Por qué? Pues se le juzga de ser indigna, de pertenecer al cielo y de pertenecer a la vida en la tierra entre los hombres. Tan grave y tan terrible ha sido su pecado que no hay lugar para él. Desplazado totalmente. Entonces, Efesios 2:1, hermanos, nos dice que el hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Aunque vive en esta tierra, entre los hombres, jamás va a poder encontrar la felicidad por mucho que la busque. No va a encontrar paz.
Y cuando mire al cielo buscando al Señor, no tiene de ningún modo, de ninguna forma de poder llegar a Dios con sus fuerzas o con su conocimiento. Está en un abandono total. La carta a los Romanos, en el capítulo 2, comienza con estas 7 palabras, las cuales debe retumbar en nuestros corazones. ¿Qué dice? La versión en Reina Valera me gusta mucho. Reina Valera 60 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahí está. No tienes justificación. No puedes escapar. Necesitas salvación. Esta es una conclusión a la cual Pablo llega comenzando el capítulo 2. Esta es la conclusión de todo el capítulo 1 que Pablo escribe a los romanos. Romanos 1:32, vamos a ver por qué el apóstol termina escribiendo esto. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y continuando Romanos 2 en adelante hasta el versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta verdad hace que quitemos toda esperanza puesta en la humanidad. El hombre por sí mismo está nacido bajo pecado y es inútil para salvarse a sí mismo. Pero esto no solamente causa una desesperanza al ver al hombre, nos hace que miremos con humildad a aquel que sí es digno, aquel que nació pero sin pecado, con el propósito de pagar nuestra maldición y darnos una entrada a una vida acepta y digna ante Dios por la fe en su nombre. Eso es lo que hace en el corazón de las personas la obra de Cristo. Quitamos la mirada del hombre y la ponemos en donde debe de estar, en la misericordia de Dios, en la obra de Cristo. Ser colgado, hermanos, y expuesto delante de la comunidad de fe traía gran vergüenza por causa del pecado. Todas las personas que veían a esta persona suspendida, colgada de un árbol, una gran humillación. No solamente afectaba la fama, la reputación, el nombre de él, del condenado por su pecado, sino de todos sus familiares. Imagínense, pónganse en el lugar que tengan un familiar al cual hayas terminado de una manera lamentable y toda la comunidad te ve a ti, ¿no? Claro, tú lo has rechazado, no has sido partícipe con él, pero ¿cómo eso indirectamente te afecta? Debió ser muy difícil, ¿no? Que la gente no murmure a las espaldas de esta familia, ¿no? Era algo muy, muy humillante. El pecado, hermanos, y sus consecuencias no solo perjudican al que lo practica, sino trae vergüenza y humillación a todas las personas que amamos. Por eso el pecado es tan peligroso, por muy pequeño que sea. Y no solo trae vergüenza en el hecho de cometer pecados graves, porque nos hemos jactado de muchas otras cosas. Nos hemos jactado de nuestros pecados pasados, ya sea con familiares o amigos o en las reuniones que hemos tenido. Nos hemos gloriado de lo astutos y habilidosos que hemos sido, que hemos conseguido nuestros logros y objetivos por ser demasiado listos, ¿no? Hasta el punto de perjudicar a otros. Y en esas conversaciones comenzamos a hablar y decir: oye, yo hice esto antes, ¿no? Pero mira mi astucia, ¿no? Es más, ¿no? Y el otro puede decirte: no, yo hice algo más todavía, ¿no? Le hice esto, le engañé, pero le gané la vacante. No, eso no es nada, yo le estafé, le palabrié y conseguí mi objetivo. Ah, aplausos, ¿no? Y en reuniones de familiares, amigos, y eso sale. Nos alardeamos de nosotros mismos
cuando debemos de estar avergonzados por nosotros mismos. En primer lugar, el varón y enseguido la mujer. El varón pues se alardea de su masculinidad, ¿no? Y la mujer igual, de su astucia, de su belleza. Sin embargo, gloriarse y jactarse de algo que hemos cometido, algo pecaminoso, no es motivo de gozo. Parafraseando Romanos 6 del 20 al 21, hermanos, ¿qué de bueno o qué de provecho resultó a la larga ese pecado del cual te jactabas cuando se descubrió? Queridos hermanos, que no sea jamás nuestra jactancia ni nuestra gloria en esas cosas pasadas las cuales nos traen gran vergüenza. Estamos tan avergonzados ante Dios por ese estilo de vida que hasta incluso nos ruborizamos, nos escandalizamos cuando nos lo mencionan. Es normal querer gloriarnos de nuestros esfuerzos y proezas familiares. No es malo, pero no lo hagamos por las cosas pecaminosas del pasado. Es más, lo que debemos hacer es dolernos cuando las recordemos. Si has de gloriarte en algo, hermano, hermana, tienes que gloriarte en lo siguiente: que de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1, del 28 al 31, es la lectura completa. Yo he dicho la idea central. Pero mirémonos ahora. Dios ha tomado tu vida para deshacer lo que eras y hacer de ti una nueva creación. Un hijo de Dios íntegro, que sirva a su voluntad, que traiga honra y que a donde quiera que vaya, pues cambie las vidas de las personas para bien y no para mal. Por eso, gloríate siempre en el Señor y en la obra salvadora de Cristo. Vamos a tocar el siguiente versículo de Deuteronomio 21. El versículo 23, que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Podemos encontrar varias razones por las cuales Dios hacía que ese culpable, el condenado, no quedara colgado, sino que fuera retirado el mismo día, que no pasase de la tarde, y sepultado. Uno podría decir, sí, como ha sido terrible, como ha sido el pecador más vil, merece quedarse ahí incluso por semanas, y esto es, para que la gente aprenda, ¿no? Uno podría pensar así, pero vamos a ver que Dios es un Dios que busca la santificación y la misericordia por parte de su pueblo, que su pueblo entienda esto. Vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, Dios mandó esto, que se enterrase el cuerpo, que no se quedara la noche colgado. ¿Por qué? Para evitar la contaminación espiritual del pueblo. Las leyes ceremoniales estaban dadas a Israel para evitar el contacto con cadáveres, para evitar que se contaminaran espiritualmente y que fuese una barrera, un impedimento, que ellos ya no se acercaran al Señor. Porque recuerden, ningún inmundo podía acercarse a adorar al Señor. Por lo tanto, debían de purificarse. Y el Señor Jesucristo ha purificado nuestros corazones. Hebreos 9, 13 al 14 dice que la sangre de toros y machos cabríos antes servían para santificar y para purificar la carne, es decir, para cubrir los pecados, hasta la espera de la venida del Salvador. Pero cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, en Cristo nosotros somos purificados, somos limpiados y ya no andamos en muerte. Caminar en el Señor, arrepintiéndonos y confesando nuestros
pecados y Él nos limpia. Para evitar también la corrupción moral del pueblo, Dios mandó esto. Porque ver esa escena, una persona colgada, es algo muy cruel, algo muy fuerte, ¿no es cierto? Era la ley, sí, pero es un acto muy cruel. Por lo tanto, Dios mandaba a que no durara demasiado, sino que el castigo fuese duro y fuese en un determinado momento. No, Dios no es un Dios que se complace haciendo lo malo. De este modo, Dios cuidaba la moral de su pueblo para que entendiese el castigo duro, pero que ellos no se volviesen un pueblo despiadado, ni un pueblo cruel, ni un pueblo con una mentalidad violenta. Porque cuando uno ve mucha violencia, mucho eso, uno hasta se vuelve violento, ¿no? Y que puedan reconocer a Dios y seguir sus mandamientos con una actitud reverente. El pueblo debía ser una sociedad justa, pero también misericordiosa, por lo que la condena no debería ser prolongada y abandonar todo tipo de carácter de miedo y terror, porque ese no era el punto del castigo. El castigo que Dios da es para evitar que el pecado se propague y para llamar al arrepentimiento. Otro motivo, como muestra de haber terminado con el pecado. Al ser sepultado a este condenado a muerte, lo que hace Dios es quitar completamente la ofensa que se ha hecho. Toda contaminación que se ha hecho en la comunidad de fe es perdonada por Dios, es olvidada. Todo acto de rebeldía contra Él, toda vergüenza que esta persona ha ocasionado por su desobediencia es olvidada. Y todo el pueblo ya no tiene que volver a recordar el mismo tema, sino a temer al Señor. Así, de esta manera, era quitada la maldición del pueblo. Al perdonar, hermanos, nuestros pecados, Dios ha prometido olvidarlas. Cuando venimos al Señor, Dios no es un Dios que va a encarar los pecados pasados. No. Los pecados que ya nos hemos arrepentido verdaderamente, esos pecados Dios los ha olvidado. Es más, están sepultados, como dice el texto bíblico. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, esa es una figura de he olvidado tu pecado. Puedes acercarte sin temor. Entonces, ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Señor. Isaías 43:25 también nos habla de eso. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Y un último motivo que podemos encontrar aquí es acerca de que la ira del Señor no es para siempre, para con aquellos que se arrepienten. Debido a que esta condena afectaba fuertemente no solo a los familiares, sino también a todos los que veían, ¿no? Era de gran impacto. Ellos debían de aprender a amar a Dios y también a respetarlo, por lo cual Dios enseña de que castiga, que su ira es en un momento, pero que su misericordia es mayor. Esta es la manera en que nosotros vemos cómo se llevaba a cabo el juicio de Dios. Había un castigo, era cruel, era vergonzoso, sí, pero era actuado también con misericordia. Era expuesto el pecado, era castigado el pecado y era quitado. Tal y como dice el salmista en el Salmo 103 del 8 al 11, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. ¿Se dan cuenta lo que nos dice? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Nuestra iniquidad lo ha ofendido, nuestros pecados lo han agraviado. Por lo tanto, merecemos de Dios un castigo a la altura de Dios, es decir, un castigo infinito. Pero no lo ha hecho, nos ha dado su misericordia. Ahora voy al punto 2, donde vamos a tratar Gálatas 3, del 10 al 14. Y vamos a ver acerca de que el madero, la condenación del madero, era la sombra de la obra redentora de Jesucristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Como hemos dicho, hermanos, Cristo ha hecho en nosotros una nueva criatura, pero para llegar a ello, Él ha tenido que cumplir en esta tierra una obra redentora. Y esto tenía que hacerse mediante la crucifixión. Y, hermanos, muchos quizás se preguntan y dicen: ¿por qué Dios no nos perdonó, solucionó el problema del hombre chasqueando los dedos? O diciendo: ya te perdono. Dios no podía haber hecho eso en lugar de hacer que Cristo naciese, muriese en una cruz de una manera terrible para perdonar recién nuestros pecados. ¿Por qué tenía que pasar todo ese proceso y no simplemente perdonar y ya? Porque, hermanos, la ofensa ante un Dios vivo no queda impune. La ofensa es ante una persona de Dios y se merece una justa retribución. Y no se trata de obviar una ofensa. Se trata de dar el pago por el pecado. No hay ser humano que pudiese resistir ese pago, esa ira. Por eso Dios tuvo que venir vestido de hombre, es decir, nacido como un ser humano. La crucifixión, hermanos, estaba diseñado no solo para matar a los condenados más viles, sino para disuadir a otros criminales de seguir cometiendo sus actos pecaminosos. Por eso era temible esta crucifixión. Este era un distintivo de la época romana. Y la ley era que solo se aplicara para esclavos. Esta pena de muerte era para esclavos, para los peores criminales, para los extranjeros, que sean pues los más viles, pero no para los ciudadanos de Roma. Y parece que es con Antíoco Epífanes, en el año 165, que la crucifixión comienza a ocurrir en Palestina. ¿De acuerdo? Vamos a ver que cuando una persona era llevada al madero, ¿no? Vamos a decirlo así, porque prácticamente era colgado en una cruz, en un madero transversal. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo solo 6 horas en la cruz, pero fue un padecimiento pues infernal. Él padeció nuestro infierno en la cruz. ¿De acuerdo? Y la ley romana era ejecutar a los condenados y dejarlos en una cruz ahí hasta por días, como un ejemplo de no rebelarse en contra del imperio, porque los cargos contra Jesús eran que él se hacía el rey, ¿no? Y no había más rey para los romanos que el César. Por eso él fue llevado, ¿no? No se le hizo un juicio correcto, fue condenado y murió en una cruz. Ahora, con respecto a esto, muchos dicen, ¿no? Sobre todo los testigos de Jehová, que dicen que Jesús fue crucificado no en una cruz transversal, ¿no? Una cruz transversal, sino en una estaca, en un palo.
Entonces, ¿cuál de los dos postulados pues es verdad? Y ellos afirman y reafirman hasta el cansancio de que dice poste sí o sí. Pero la verdad es que si nosotros analizamos la palabra en el griego, nos vamos a dar cuenta de algo. Miren, la palabra cruz en griego significa stauros, ¿no? Ahí se escribe stauros y significa un poste, una estaca, pero también tiene la acepción de cruz. O sea, vamos a ver la clara diferencia entre el primero y el segundo. Cuando se refiere a madero, se está refiriendo al material. Se está refiriendo a la madera. Es por eso que hace alusión. Silos, estaca de madera, el material. Y cuando habla de cruz, stauros, está hablando la forma en que tenía. Es decir, la cruz, la transversal, el poste transversal. Entonces, de esa manera, nosotros vemos y que concuerda con el resto de los evangelios y de las escrituras de que Jesús murió en una cruz transversal y no en una estaca, como lo dicen muchos. Eso es una mala interpretación que otros hacen. Hermanos, el hecho de que Jesús muriese crucificado significaba para los judíos y para el mundo, era la humillación máxima. Habían incluso reos de muerte crucificados hasta completamente desnudos. ¿Cómo es de precisa la palabra de Dios que a pesar de que en aquel tiempo estaban bajo el gobierno romano y podía haberse quedado ahí en esa cruz durante días, que se le pidió el cuerpo a Pilato, ¿se acuerdan, no? Para bajarlo de la cruz y sepultarlo. Y Pilato accedió, ¿no es cierto? Entonces, pero vemos que todo esto estaba dentro de la soberanía de Dios para que a pesar del gobierno de turno, la palabra se cumpliese. Ahora, el Señor Jesucristo es una gran figura porque Él tomó nuestro lugar. Él es el sustituto por nuestro pecado. Pablo y Pedro hablan de esto en el libro de los Hechos para respaldar el libro de Deuteronomio. Entendamos, ¿cuál es el libro más citado por Jesús y por Pablo en el Nuevo Testamento? Es el libro de Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio, ellos han tenido que hablar mucho de lo que está escrito en Deuteronomio para enseñar el Evangelio. Y a lo largo de la Biblia han habido muchas situaciones y personajes que han muerto colgados en un madero. Llama la atención. Y es la manera en que muere el hijo de David, Absalón. ¿Se acuerdan cómo muere Absalón? Dice que él, pues, mientras subía creo que era el burro en el que estaba, el asno, y se mete en el bosque, y como el bosque era espeso, se enrieda su cabello, y él queda colgado de sus cabellos, que son gruesos, entre las ramas de los maderos, y él queda suspendido en el aire, ¿no? Colgado ahí, hasta el punto que está agonizando. Claro, todavía no murió, pero está agonizando, y llegan los soldados, llega el soldado de David, y con una lanza lo atraviesa y muere. ¿No es cierto? Ahora, Absalón muere bajo maldición, porque él se rebeló ante el rey de Israel, ¿no? Y quería matar a su padre. Mira, un hijo contumaz y rebelde, ¿no? Ahora, esta es la figura del Señor Jesucristo, de una persona en maldición, colgado en un madero, atravesado con una lanza. Mira, y lo mismo le hicieron. Claro, Jesús ya estaba muerto cuando lo asaetearon, ¿no? Con la lanza, pero miren esa figura. Cristo dice, el Dios Santo se hizo maldito en su humanidad, en su carne, para llevar nuestros pecados. Un judío de aquella época era pues imposible que entendiese este hecho, pero era necesario su muerte. Esta redención fue hecha con precio de sangre, costó la vida de nuestro Señor. No podemos jactarnos de que hemos conseguido o hemos contribuido a algo en nuestra salvación. La cruz ha pasado de ser algo que nos da vergüenza a algo que nos da esperanza, hermanos.
Para el incrédulo ver la cruz es espantarse porque sabe que es culpable, que debería de estar ahí, pero no lo admiten. Pero el cristiano ve la cruz y recuerda sus pecados, pero recuerda a aquel que murió por él en su lugar. Y por eso no se queda ahí, sino que recuerda que eso nos hace partícipes a todos nosotros en la iglesia de ser el cuerpo de Cristo. Y también como un símbolo de misión. Recordamos que si tenemos una nueva vida ahora en Cristo, la tenemos para vivir ya no más para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Y que tenemos una misión, la cual es compartir y predicar el Evangelio. Hermanos, termino con esto. Somos redimidos de la maldición de la ley por las obras de Jesús, no por nosotros. Ya no tenemos que temer al Señor por nuestros pecados, sino confesarlos y ser bendecidos por Él. Somos una nueva criatura gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por habernos salvado, por haber diseñado tan especialmente este plan de redención que nos maravillamos, Señor. Todo lo has hecho, Señor, en su tiempo. Todo lo has hecho de manera perfecta y fiel. Y nos llamas a la fe, nos llamas a la esperanza, a creer que en Cristo Jesús nosotros somos justificados, somos limpiados para hacer buenas obras, para hacer tu voluntad. Oramos, Dios, para que sigamos adorándote durante la semana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.